Café Bayano trae a este espacio de reflexión y análisis la conferencia del investigador y académico venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein, quien aborda con pleno conocimiento las causas del genocidio del pueblo palestino cometido por el gobierno y la fuerza sionista del Estado de Israel con el apoyo de potencias occidentales. Rodríguez Helfenstein es un académico graduado en la Universidad Central de Venezuela con mención magna cum laude. Ha sido coordinador de Relaciones Internacionales en el gobierno de Chiapas, México, y director de Relaciones Internacionales de la República Bolivariana de Venezuela y asesor de política internacional de la cadena Telesur. La compleja situación geopolítica en el Medio Oriente hace necesario generar el estudio, el debate y la solidaridad, así como el respeto al derecho internacional, el principio de autodeterminación y el rechazo al brutal e inhumano exterminio del pueblo de Palestina que aspira a vivir en paz. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Cada semana traemos ante ustedes un tema de interés nacional o internacional para ilustrar a aquellos que quieren conocer la realidad de los pueblos latinoamericanos y del mundo. En esta ocasión, solidario siempre con Palestina, traemos a un invitado especial quien nos hablará del holocausto del pueblo palestino en el contexto geopolítico global. Me refiero al analista internacional de origen venezolano Sergio Rodríguez, quien compartirá con nosotros una charla o una conferencia dedicada a este pueblo y al análisis que representa la realidad en el Medio Oriente. Le damos a él la bienvenida a Café Bayano para que comparta su experiencia y el análisis necesario que todos debemos tener de lo que acontece en esa parte del mundo. Adelante. Gracias, David. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Es difícil hablar de este tema sin que a uno se le sobrecoja el corazón de indignación por lo que está sucediendo. No, en esta ocasión no voy a hacer un relato que seguramente todos ustedes conocen de los hechos, sino que voy a tratar de explicar lo que a mi juicio puede venir, porque en las diferentes intervenciones que he tenido en los últimos días en la prensa, me doy cuenta que la preocupación y la duda de los periodistas, pero también entiendo que de los ciudadanos, es hasta dónde va a escalar el conflicto, hasta dónde va a llegar, cuáles son las perspectivas y qué podemos esperar de la situación que existe en el Asia Occidental. Yo creo que hay 4 factores que debemos estudiar para tener una idea respecto de el posible escalamiento del conflicto. De esos 4 factores, 2 son internos y 2 son externos. Vamos a empezar a explicar los factores externos, porque de estos 4 factores, por cierto, debo decir que hay uno que parece bien definido, los otros 3 no. Y en tanto los otros 3 factores no están definidos, entonces la incertidumbre, la duda, no permiten hacer un análisis todo lo acabado que uno quisiera, entregar todos los elementos que uno quisiera, porque quedan en el terreno de la duda. Entonces nos vamos a limitar a aportar algunos elementos de análisis que le permita a cada quien sacar sus propias conclusiones, hacer su propio análisis y sacar sus propias conclusiones. Un primer factor internacional es la actitud que asume Estados Unidos. Y la actitud que asume Estados Unidos se puede ver en 2 planos, en un plano coyuntural y en un plano estructural. Cuando hablamos del plano coyuntural, estamos hablando de las próximas elecciones en Estados Unidos. Y en este sentido, vale decir
que si bien es cierto, hay matices entre demócratas y republicanos, matices, por cierto, muy bien estimulados, informados, entre comillas, por la prensa, por los medios transnacionales de la comunicación, como cada 4 años transforman al mundo en un receptor del interés eh, de los resultados de las elecciones de Estados Unidos, como si eso fuera a cambiar algo. En realidad, no ha cambiado nada. Y sobre todo cuando hablamos de política exterior, porque la política exterior en Estados Unidos es una política bipartidista, es una política de Estado y es una política que lo decide el Estado profundo, no los administradores del gobierno. Continuamos viendo y analizando las palabras contenidas en la presentación del analista Sergio Rodríguez, quien nos acompañó hace algunos días en una conferencia magistral. Entonces, en términos coyunturales, hay que decir que, repito, si hay matices en cuanto a los diferentes aspectos sobre los cuales debaten los ciudadanos de Estados Unidos para dar su voto. Por cierto, en Estados Unidos solamente vota el 50% de la población. El resto se encuentra totalmente apático desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. Ahí ya no podríamos empezar a cuestionar el concepto de democracia, porque si vota el 50% y el 50% es el 51% es el que decide el ganador, estamos hablando de el 50 del 50 es alrededor del 25%. Por tanto, en Estados Unidos el 25% de las personas que eligen al presidente. Pero bueno, eso es tema de otro debate. Lo que quiero decir es que si hay algo, si hay un punto de toda la agenda electoral en Estados Unidos, de todos los debates electorales, si hay un punto en lo cual demócratas y republicanos coinciden, es en el apoyo a Israel. De manera que si alguien supone que las elecciones en Estados Unidos van a poder cambiar la situación actual en términos del apoyo restricto que los dos candidatos ya han manifestado respecto de Israel, eso no se va a modificar. Pero que sí podría modificar el comportamiento de Estados Unidos con respecto al conflicto en el Asia Occidental nos lleva a un análisis mucho más estructural de la situación. Y ese análisis estructural tiene que ver con que Estados Unidos tiene alrededor de 40.000 soldados estacionados en alrededor de 30 bases militares, incluyendo la sede de la Quinta Flota en Bahrein, en el Golfo Pérsico, que es algo que deben considerar. Debo decir que los misiles hipersónicos de Irán pueden llegar desde cualquier punto del territorio iraní en no más de 2 minutos a la base de la Marina de la Quinta Flota en Bahrein y en no más de 2 o 3 minutos a cualquiera de las bases estadounidenses en la región. Por un lado eso. Y por otro lado, un escalamiento del conflicto podría traer como consecuencia que Irán cierre el estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 30% de la energía mundial. Esto produciría una catástrofe económica de dimensiones impensables, toda vez que el barril de petróleo se podría elevar, en este momento están alrededor de $80, se podría elevar a 200, a 300 o quizás hasta cuánto el valor del barril de petróleo, produciendo una catástrofe económica que afectaría a todo el planeta, pero sobre todo afectaría a Occidente y en particular a Estados Unidos, porque ellos no están acostumbrados a las penurias que nosotros los países del sur hemos vivido desde hace varios siglos. Estados Unidos, para sostener su American Way of Life, su modo de vida, consume, siendo el 6% de la población mundial, consume el 25% de esa energía.
Y esa energía no la tienen que salir a buscar al exterior. En términos estratégicos, en términos estructurales del sistema internacional y de las necesidades de sobrevivencia del capitalismo y de la sobrevivencia de la estabilidad económica y política de Estados Unidos, ellos no quieren que escale. Esa es la razón por la cual la diplomacia estadounidense está haciendo esfuerzos gigantescos para evitar que este conflicto escale. Y aunque digan lo que digan en términos retóricos y aunque manifiesten lo que manifiesten en términos de propaganda, ellos saben que no es Irán el que quiere escalar el conflicto, sino que es Israel. Entonces, esta relación simbiótica que existe entre Israel y Estados Unidos, una relación de chantaje mutuo, porque Israel sabe que Estados Unidos la necesita para ser el agente fundamental de su política en el Asia Occidental y viceversa. Estados Unidos sabe que necesita a Israel y que lo tiene que apoyar para que siga siendo ese agente que mencionamos. Entonces hay una relación simbiótica, una relación de mutua dependencia. Pero quien define esto finalmente es el Estado profundo. El Estado profundo, que es quien decide que es candidato a presidente, quien decide quién es candidato a senador, a representante o a gobernador, porque finalmente es el Estado profundo que lo financia. Y este Estado profundo, disculpen, y este Estado profundo, uno de los componentes fundamentales del Estado profundo es el aparato financiero sionista internacional que financia el funcionamiento de Estados Unidos, financia el funcionamiento de Europa y, por cierto, financia el funcionamiento de Israel. Y finalmente es ahí donde se van a tomar las decisiones y son ellos los que van a decidir si están dispuestos a que se cierre el estrecho de Hormuz y que los precios del petróleo se eleven hasta 2, 3 o 4 veces. De manera que este es un primer factor en la posibilidad del escalamiento del conflicto. ¿Cuál va a ser la actitud de Estados Unidos respecto de un posible escalamiento del conflicto? Ese es un factor internacional. Del otro lado hay otro factor internacional, que finalmente es el que puede definir, al igual que la actitud de Estados Unidos puede definir o no el desenlace del conflicto, hay otro factor internacional que puede definir en un sentido contrario también el desenlace del conflicto, que es el papel y la decisión que tomen los países árabes y musulmanes con respecto al apoyo al pueblo palestino y a los pueblos árabes que están luchando en contra del, entre comillas, supuesto enemigo sionista. Y lo pongo entre comillas porque al final este conflicto lo ha asumido en primer lugar el pueblo palestino y lo han ido asumiendo los países del eje de la resistencia, ante la mirada cómplice de la mayor parte de los países árabes y musulmanes. Seguimos escuchando las palabras de este analista venezolano, quien nos da su opinión y una visión importante de lo que acontece en el mundo en los momentos en que Israel bombardea las poblaciones palestinas, cometiendo una de las peores barbaries de la humanidad. No se comprende que siendo los musulmanes 1.500 millones en el planeta, que siendo los árabes 300 millones en la región, se vean sometidos a la decisión de un país que solo tiene 9.6 millones de habitantes, de los cuales solo 6.9 son judíos, sionistas. El resto son otras minorías árabes, incluso judíos no sionistas. Entonces, el esfuerzo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 45 años ha sido precisamente para evitar que se produzca la unidad árabe y musulmana, una unidad árabe y musulmana que sostenga
el esfuerzo de Israel como portaavión de Estados Unidos y de Occidente en el Asia Occidental. En ese sentido, Estados Unidos forjó los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel en el año 78. Occidente forjó los acuerdos de Oslo en el año 1993, en una decisión tomada unilateralmente sin consultarle al pueblo palestino por parte de Al-Fatah, que es la fuerza principal dentro de la Organización de Liberación de Palestina. Al-Fatah es el representante de la derecha palestina, el representante de la burguesía palestina, que de alguna manera sostiene relaciones sólidas con Occidente, en particular con Estados Unidos y con Europa, y también con Israel. Y eso es lo que permitió que se negociara ese acuerdo de Oslo en 1993. Estos acercamientos son los que produjeron la mal llamada primavera árabe en el año 2012 como una manera de debilitar el eje de la resistencia. Y estos acuerdos son los que recientemente, durante el gobierno del presidente Trump, produjeron los acuerdos de Abraham, que permitieron que 4 países, Sudán, Qatar, Marruecos, me falta uno que no recuerdo, establecieran relaciones con Israel, debilitando el Frente Árabe y Musulmán contra el sionismo. Ese ha sido el esfuerzo de Estados Unidos, un esfuerzo exitoso desde la perspectiva de ellos, porque no ha permitido construir un poderoso bloque árabe y musulmán de apoyo a la lucha del pueblo palestino, que a través de los años ha sido eso. Yo me acuerdo hace muchos años, no sé, 15 años, escribí un artículo que existe, que decía, que se titulaba "No existe conflicto árabe-israelí". Es una falacia. Nunca existió conflicto árabe-israelí. El conflicto del pueblo palestino con Israel. La resistencia a la ocupación de su territorio ancestral. Pero ¿qué es lo que ha cambiado la situación? La situación comenzó a cambiar en el año 1979, cuando la Revolución Islámica derrocó al Shah de Irán, creó una república en Irán que comenzó su fortalecimiento político y económico a partir de, bueno, los iraníes son los antiguos persas. Hay un conocimiento acumulado de 5.000 años que ha permitido producir un impresionante desarrollo científico y tecnológico, no solamente en el área militar, también en el área de la ciencia, de la tecnología, de la agricultura, de la medicina, y en otras áreas del desarrollo de la industria, que ha hecho que hoy Irán sea una gran potencia económica, y que en esa medida, en la medida que ha ido consolidando su poderío, ha ido transmitiendo su solidaridad efectiva y real a otros países, sobre todo aquellos países que están gobernados por personas de la corriente chií del Islam, y en algunos casos incluso como en el Líbano, aunque no es la corriente chií del Islam la que gobierna, sino que hay un gobierno de coalición tripartita, chiitas, sunitas y, y los, no acuerdo ahora cómo se llaman los católicos. Y también en el caso de Siria, donde el gobierno es alawita, y los alawitas es una corriente cercana al chiita, a los chiitas, pero no es necesariamente chiita. Entonces, Irán ha logrado configurar un esfuerzo de lo que hoy se llama el eje de la resistencia, que está configurado por Irán, por Irak. Irak es un país de mayoría chiita, que estuvo gobernado durante muchos años por los sunitas. Ahora también hay un acuerdo de cohabitación entre chiitas, sunitas y kurdos, en el caso de Irak. Siria, Hezbollah, el Líbano, y también los yemeníes, que han configurado este eje, que es la fuerza fundamental con la que resiste los pueblos árabes y musulmanes a
el, eh, el acoso, el ataque y que ha derivado hoy en un genocidio por parte de Israel. Pero piensen ustedes, por ejemplo, que el tercer país más poblado del planeta, que es Indonesia, son 600 millones de musulmanes. Hay otros países gigantescos con varias decenas de millones de ciudadanos, como Egipto, como Pakistán, como Bangladesh, como Turquía, que siguen teniendo, aunque tienen una retórica antisionista, siguen haciendo negocios con Israel, siguen estableciendo vínculos con Israel. Eh, entonces, esta actitud ambigua de los gobernantes, sobre todo de las monarquías gobernantes en los países árabes, no permiten que el sentir de los pueblos, porque hay que decir, el sentimiento de los pueblos, incluso de esos pueblos, de esos países árabes aliados de Israel, como Marruecos y otros. El caso de Marruecos es el más eh, obsceno, diría yo, pero también Jordania y otros. Es de esperar, digamos, que los pueblos incrementen sus expresiones y sus manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino y eso obligue a sus líderes a asumir una actitud más consecuente con la lucha del pueblo palestino, del pueblo libanés y de los países del eje de la resistencia. De manera que este es el segundo gran factor que nos permite tener luces respecto de la posibilidad de un escalamiento. Si se produce la unidad musulmana y árabe en contra de Israel, muy posiblemente este conflicto se va a resolver en un plazo que sería más corto que largo. Pero si se mantiene, si Estados Unidos logra mantener la, unidad, la división entre estos países, efectivamente el conflicto puede seguir escalando y el genocidio se puede seguir manteniendo. Entonces entramos en los dos factores internos. ¿Y cuáles son los dos factores internos? Los dos factores internos tienen que ver uno con la situación interna de Israel y la otra con la situación interna desde el punto de vista político de los palestinos. En el caso de Israel, es necesario decir que entre antes del 7 de octubre del año pasado, cuando se produjo el ataque de los palestinos a Israel, se habían producido 5 elecciones entre el año 2019 y 2022. Y en esas cinco elecciones dan cuenta de la inestabilidad política interna de Israel. Netanyahu finalmente fue elegido en noviembre del año 2022 en una alianza con partidos ultraortodoxos, partidos religiosos y partidos de la extrema derecha. Porque aunque ustedes no lo puedan creer, en el espectro político israelí, Netanyahu es considerado centro. El partido de Netanyahu, el Likud, es un partido de centro derecha. Y a su derecha tiene todavía 3 partidos más que son ya la extrema, ultra extrema derecha. A mí me da mucha risa en las elecciones, porque cuando hay elecciones para el Parlamento israelí dicen el partido de extrema derecha, el partido de ultraderecha, el partido de derecha. O sea, se empiezan a manifestar matices que finalmente no cambian nada, pero lo cierto es que el partido Likud, el partido de Netanyahu, durante muchos años fue un partido poderoso que gobernaba sin alianza y después de esas 5 elecciones, finalmente Netanyahu se vio obligado a establecer alianzas con partidos ultraortodoxos, ultrarreligiosos de extrema derecha, entre los cuales hoy tienen su gabinete nada más y nada menos que al ministro de Defensa y al ministro de Seguridad, que han planteado abiertamente la necesidad, entre comillas, de exterminar a los palestinos, abiertamente, de exterminar a los palestinos. Entonces, hay que decir también que desde el año 2020, Netanyahu tiene 3 procedimientos judiciales que están de alguna manera engavetados esperando la resolución de este genocidio,
para ver qué van a hacer desde el punto de vista interno con Netanyahu. Hay que recordar que por más de un año, hasta octubre del año pasado, por más de un año, todos los sábados se reunían grandes manifestaciones que llegaron a ser de más de 100.000 personas para exigir la dimisión de Netanyahu. Ya nos aproximamos al final del programa Café Bayano dedicado al pueblo de Palestina. Vamos a escuchar esta última parte en la que se profundiza el análisis del analista venezolano sobre la realidad de los pueblos del Medio Oriente castigado por la invasión de sus tierras y el despojo territorial a lo largo de los últimos años. Estos acontecimientos han recrudecido y queremos que a través de las palabras de este analista se conozca en profundidad la realidad del pueblo palestino. Así que adelante. Hoy se habla de la necesidad de una reforma judicial en un país, por cierto, que no tiene constitución. Israel no tiene constitución. Entonces, al no tener constitución, hay una serie de elementos que no están definidos, incluyendo la identidad. Y ahí hay dos corrientes muy fuertes. Hay una corriente que quisiera que Israel fuera un país de los blancos, de los europeos, de los ashkenazis, que son los judíos que vienen de Europa. Vale decir que todos los líderes en toda la historia de Israel, todos los líderes de 1948 han sido europeos. Han sido, incluso todavía los que hoy existen, han sido nacidos en Europa y casi todos en el este de Europa, en Bielorrusia, en Ucrania, en Rusia y en Hungría y en otros países. Entonces, esto es importante conocerlo porque los sionistas tienen doble ciudadanía, casi todo. Es decir, hay israelíes que además son uruguayos, israelíes que además son alemanes, israelíes que son panameños, o israelíes que son mexicanos, o israelíes que son chilenos. Entonces, frente a toda esta conflictividad en la cual no existe una identidad constitucionalmente establecida, muchos optan por su otra ciudadanía y eso es lo que ha producido que desde el 7 de octubre del año pasado hasta ahora 800.000 ciudadanos han abandonado Israel. Pero ¿cuál es esto lo ha desarrollado bastante bien una analista española que se llama Carmen Parejo. Ella dice que en realidad Israel es un proyecto colonial europeo, porque es muy difícil justificar la idea del Estado-nación, tal como la concebimos desde el siglo XVI hacia acá, del siglo XVII hacia acá. Porque si Israel fuera un Estado-nación, no solamente tendrían preeminencia los judíos, los sionistas europeos, existen otros judíos como los falasha, que son los judíos etíopes, o los sefaraditas, que son los judíos de España y de los países árabes, pero incluso en Israel hay una gran población árabe, musulmana, que no tiene ningún derecho. Entonces, si se llega a establecer, si se establece una constitución que establezca un Estado laico proeuropeo, entonces que se quiere establecer un Estado-nación, bueno, ahí subsisten varias naciones. Pero por el contrario, si se quisiera establecer un Estado judío, un Estado teocrático, porque si es judío, tiene que ver con una religión judía, y hay muchos judíos, hay muchos israelíes que no necesariamente profesan la religión. Bueno, los árabes no profesan la religión judía, por tanto quedarían totalmente marginados del Estado. De manera que hay un conflicto latente. En Israel hay un conflicto político por la situación de Netanyahu. Finalmente, buena parte de todo lo que hace Netanyahu lo hace por su propia sobrevivencia política. Hay un problema jurídico porque no está definido en términos institucionales los preceptos constitucionales que todo país moderno tiene. Entonces,
Eh, y ahí, entonces hablamos de una crisis política, una crisis social. Estamos hablando ya, se habla ya de entre 70 y 80.000 desertores del ejército, 800.000 personas que han abandonado el territorio israelí, sobre todo jóvenes, pero también hay una crisis económica profunda porque el conflicto de este último año y sobre todo la incorporación de Yemen, la incorporación de Hezbollah y la incorporación de los iraquíes, de la resistencia iraquí, ha significado que el puerto de Eilat, que es el principal puerto de Israel en el Mar Rojo, esté paralizado. Hoy es un puerto fantasma. Y las últimas acciones de la resistencia libanesa de Hezbollah contra el puerto de Haifa, que es el principal puerto de Israel en el mar Mediterráneo y que está solo a unos pocos kilómetros de la frontera con el Líbano, está siendo atacado permanentemente todos los días y eso hace que este puerto también esté semi paralizado, con lo cual las exportaciones y las importaciones de Israel han caído notablemente. Los aeropuertos, el otro día salía una cifra, que los aeropuertos, el aeropuerto principal de Israel, el aeropuerto Ben Gurión, que el año pasado, el 2023, entre enero y el 1 de enero y el 30 de septiembre del año 23, movilizó a 19,6 millones de pasajeros. Este año, en la misma fecha, o sea, del 1 de enero al 30 de septiembre del 24, solamente ha movilizado 9,6 millones. Entonces, una de las entradas principales de Israel, que es el turismo, también está siendo afectada. Y finalmente, hay que decir que las acciones de la resistencia han significado que hay días en que hasta desde entre 1 millón y 2 millones de ciudadanos han tenido que guarecerse en los refugios. Por tanto, es 1 millón o 2 millones de ciudadanos que no pueden participar en la producción. Incluso hubo un día, el 1 de octubre, cuando se produjeron los ataques de Irán, en que prácticamente toda la población de Israel tuvo que refugiarse. De esta manera, tenemos elementos suficientes para decir que hay una situación económica adversa y que Israel no tiene capacidad de manejar por la paralización que tiene su economía, por la fuga de los jóvenes que se están yendo del país, por la cantidad de jóvenes que han sido sacados de la producción para ponerlos en el ejército. Entonces, todo esto también hay una crisis económica. De manera que este elemento, que tal vez incluso sea el más decisivo, que tiene que ver con la capacidad que tenga Israel de sostener esta guerra, también es un elemento que va a incidir directamente en la posibilidad o no del escalamiento del conflicto. Y termino diciendo que el cuarto elemento, que pareciera ser el más estable en términos de la definición, que es la participación del pueblo palestino, de los países de la resistencia, porque ya hay definiciones muy claras en el sentido de que su participación, su decisión de enfrentar al sionismo, de seguir luchando independientemente de las repercusiones que esto haya tenido y pueda tener, se mantiene estable. Ha crecido la voluntad de lucha de los pueblos de la resistencia, a pesar de que han sido asesinados parte importante de los líderes, hay una renovación automática con nuevos líderes y ha sido claro que la pérdida de estos grandes líderes no ha significado una paralización de la lucha. Pero efectivamente, como elemento de posibilidad de escalamiento del conflicto, hay que considerar que no va a haber cambios en la decisión y en la definición de los pueblos árabes que están enfrentando al sionismo. Creo yo, y con esto finalizo, compañeras y compañeros, que estos son los elementos fundamentales de análisis para establecer si este conflicto va a seguir escalando y qué repercusiones puede tener en lo local, en lo regional y en lo global. Muchas gracias.
Cierro este programa Café Bayano con un mensaje final. El holocausto que vive el pueblo de Palestina no puede permanecer como un hecho inadvertido ante el mundo. Es necesario reunir las fuerzas del mundo en defensa de la paz y el derecho de autodeterminación. La posibilidad de que se desate una tercera guerra mundial a partir del holocausto del pueblo palestino es realmente un acontecimiento que debe preocupar a la humanidad. Nosotros desde Café Bayano elevamos nuestra voz a favor del movimiento de lucha contra el fascismo y en defensa del pueblo de Palestina. De esta manera cerramos este espacio Café Bayano, esperando que en 7 días volvamos a encontrarnos con más análisis y reflexión a favor de la paz y el desarrollo social y humano. Hasta pronto.